en su capítulo 5, Evangelio según Marcos en su capítulo 5, y en esta ocasión vamos a estar leyendo de los versículos 21 al 43. Solamente por ahorita vamos a leer el versículo 21 y oramos, hermanos. Dice así el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Oramos. Oh, mi Señor, gracias por el grande privilegio, Señor, que me das de poder escuchar las voces de mis hermanos, Padre. Oh, Padre, me anima muchísimo escucharlos. Gracias por darme el privilegio de poder predicar una vez más aquí, Señor, con mis hermanos. Gracias, mi Señor, por el grande privilegio que me das de poder abrir la palabra de Dios, de poder ver los rostros de mis hermanos. Señor, te ruego que, oh Dios, ellos puedan sentir lo mismo y sobre todo, Padre, que el día de hoy, con la exposición de tu palabra, nuestros corazones se enternezcan y puedan ver, Señor, cuán hermoso eres, Señor. Cuán digno de temor eres, pero a la vez cuán hermoso eres, Señor. Te ruego, Padre, por las visitas, te ruego por los que estamos, te ruego por los que estarán viendo, Señor, y por los que verán después, Señor, esta predicación. Oh Dios, ten misericordia una vez más de mí y ayúdame a exponer tu palabra, Padre, por favor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor, mis hermanos? Mis amados hermanos, estoy seguro que los que ya decimos conocer a nuestro Señor Jesucristo, nos hemos dado cuenta que la vida en Cristo no es meramente pura felicidad. Quiero aclarar, cuando tú conoces al Señor Jesucristo, por supuesto que tu corazón pues rebosa la felicidad. Hay un gozo tan grande, hay un amor tan grande. Cuando tú sientes ese perdón de parte de nuestro Señor, de parte de Dios, cuando tú entiendes que te has reconciliado con Dios, cuando Él te hace sentir ese perdón, hay un gozo tan grande en nuestro corazón que simple y sencillamente es inevitable no expresarlo. Es inevitable. La gente se da cuenta, tú quieres expresarlo, tú quieres hablarlo. ¿Se escucha bien? Okay. Pero hermanos, también en la vida cristiana, de pronto ocurren algunas cosas que ya no son tan gozosas. Tus amigos con los cuales antes te gozabas de ir y hacer tantas cosas malvadas, de repente ya te das cuenta que ellos mismos te empiezan a rechazar porque eres diferente. Tu familia te empieza a rechazar también porque si antes tu familia tenían prácticas como lo era la mía, de alcoholismos y cosas así, y tú te has dado cuenta de que en Cristo Jesús no necesitas eso, de pronto también empiezas a sentirte excluido, te empiezan a ver como raro, como el aleluya. Y luego en tu vida ocurren pérdidas económicas o familiares, etcétera. Vienen pruebas, hermanos. La vida del cristiano es una vida que se tiene que probar, hermanos. Un verdadero cristiano tiene que ser probado. Así como el oro debe de ser pasado por fuego para que las impurezas se vayan, tu vida y la mía en Cristo tienen que pasar por fuego para que las impurezas se vayan y entonces tu fe sea más fuerte. Hermanos, una fe fuerte no viene de a gratis. Una fe fortalecida, un gozo en tu corazón no viene de gratis. Van a venir pruebas. Los grandes hombres de Dios han sido fortalecidos en el horno de las pruebas del Señor. Por las más grandes pruebas, hermanos. Y si tú no has tenido pruebas en tu vida cristiana, entonces no has tenido oportunidad para poner en práctica lo que dices creer. ¿Cómo voy a poner en práctica, por ejemplo, que yo digo que mi Señor es soberano y yo confío plenamente en Él?
si nunca tengo o paso por momentos en los que pareciera que Jesús está dormido en la barca? ¿Cómo voy a mostrar que de verdad confío en Él si estoy bien? ¿En qué momento voy a tener la oportunidad de demostrar mi fe, mi confianza en Él, si en todo momento estoy bien, hermanos? ¿Verdad que sería difícil? Pues claro, sería fácil para alguien que, por ejemplo, tiene una vida económica muy elevada, decir, oh, yo no me preocupo si me quedo sin comer un día porque mi Dios me abastece. De alguna manera alguien lo vería y diría, bueno, pero es que sé que tú tienes capacidades económicas por encima de otros. Pero si alguien que tú sabes que tiene luchas económicas, de que a veces quizás hasta nada más saca para lo del día o a veces ni lo del día y te llega y te dice, no importa, yo confío en que mi Dios es grande y Él me ha prometido sustento y abrigo. ¿Verdad que como que le creerías un poquito más? Sí, hermanos, ¿verdad que sí? Esto es así. Entonces, hermanos, vamos a ver dos grandes pruebas en estos episodios. Dos grandes milagros, pero también dos grandes pruebas que ellos tienen que pasar. Recordamos pues muy rápidamente que nuestro Señor Jesucristo, tan solo en los capítulos anteriores, había hablado con un endemoniado y observamos pues que nuestro Señor Jesucristo tuvo que demostrar su poder a sus discípulos que no confiaban en Él. Sus discípulos estaban en esa barca con Él en medio de la tormenta. Tan solo en los capítulos 4 por ahí observamos que Jesús calma la tormenta. Jesús simplemente le dice a la tormenta, cállate, y con esto demuestra que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Luego observamos que Jesús también tiene poder sobre las fuerzas espirituales. Marcos capítulo 5, 1 al 20, cuando viene ese endemoniado con miles de demonios dentro, y el Señor Jesús solamente tiene que decir una orden y esos demonios salen. Entonces Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sobre las fuerzas espirituales, y ahora el Señor va a demostrar que tiene también poder sobre las enfermedades incurables, y también tiene poder sobre la misma muerte. Hermanos, estas cuatro cosas son poderes sobre los cuales nosotros los hombres no tenemos dominio. Si viene una tormenta y estás en medio del mar, ¿crees que tú puedas decirle a esa tormenta, cállate, y se va a quedar calmada? Claro que no. Si viene un endemoniado, el cual se nos dice, lo habían amarrado con cadenas, y él rompía las cadenas, así en pedazos, ¿tú crees que tú vas a poder dominarlo? No, tenía miles de demonios. Si hay una enfermedad gravísima, incurable, que muchos doctores no pueden curarla, ¿tú crees que alguno de nosotros podrá curarla? No. Si alguien se muere en tu familia, crees, alguien muere, tú tienes el poder para decirle, despiértate, levántate. ¿Verdad que no? Estas son demostraciones exclusivas del poder de Cristo, hermanos. De aquel en quien tú has confiado. De aquel en quien tú has derramado tu alma para pedirle y suplicarle que Él sea tu rey. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es ese hombre? Es ya Cristo tu rey. Mira, Él es mi rey. Él tiene poder sobre la naturaleza. Él tiene poder sobre los demonios. Él tiene poder sobre la enfermedad. Él tiene poder sobre la muerte misma. Ese es nuestro rey. ¿Ese es ya tu rey? Espero que sí. Espero que sí. Si no, espero que lo pienses bien el día de hoy. En todos los casos, amados hermanos, el Señor Jesús mostró ser soberano y todopoderoso. Al mar le dijo, cállate. A los demonios les dijo, salgan fuera. A las enfermedades cesen. A la niña que estaba muerta le dijo, despierta. Despierta. Nuestro Señor Jesús es todopoderoso, hermanos. Amén. Él es todopoderoso. Amén y amén. Por siempre y para siempre.
Cristo entonces puede hacer muchos milagros y hay gente que cree que Él puede hacer muchos milagros. Lo observamos tan solo en el verso que estamos en el verso 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de Él una gran multitud y estaba junto al mar. Ojo, donde Jesús pasó, regresa de Gadara y va hacia Capernaum. ¿Recuerdan cómo lo habían tratado en Capernaum? En Capernaum, los líderes de la religión, de ahí los fariseos, los judíos, los israelitas, ya habían acordado matarle, porque Jesús de Nazaret había demostrado mucho poder. Así que ellos estaban tan enojados, tan irritados, que querían matarle. Y eso lo podemos observar muy rápidamente. Si ustedes pueden seguirme, por favor, observen. Vamos a ir tan solo unos capítulos atrás, unos versos atrás, y vamos a ver, dice en el capítulo 2, dice, entró Jesús, capítulo 2, versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaban en casa. Y bueno, se juntó gente, vinieron los fariseos a tentarle, a hacerle preguntas, etc. Hizo varias muestras de milagro, de poder. Y dígame, en el capítulo 2, verso 23, aconteció que al pasar él por los sembrados de un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espinas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué en el día de reposo lo que no es lícito? Sigue creciendo esta enemistad con los fariseos en el capítulo 2. Y luego en el capítulo 3, dice en el verso 1, Jesús en la sinagoga, ¿cuál? En esa de Capernaum. Y había un hombre que tenía una mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder, ¿qué? Acusarle. O sea, ellos estaban al pendiente de lo que hacía Jesús. Y ellos ya creían que Jesús tenía poder, ojo. Ellos ya no estaban dudando que Jesús podía sanar a las personas. Pero ellos, ahora lo que estaban buscando es que a ver si Jesús podía hacer una sanidad, pero en sábado. ¿Por qué? Pues para acusarle, decir que él era un hombre malvado, que rompía el Shabbat. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo estamos hasta aquí? Todo esto en Capernaum. Todo esto en Capernaum, mis amados hermanos. Entonces vean, continuamos cómo va ascendiendo y cómo va ascendiendo y cómo va ascendiendo. Y ahora vean, en el verso 6 dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Era tanto su odio de los líderes de la sinagoga de Capernaum que habían tomado consejo con los herodianos. ¿Saben quiénes eran los herodianos? Imagínense hoy en día, los priistas, los panistas, los perredistas, y etcétera. Bueno, era un grupo que de hecho no eran judíos. Y como saben, los judíos aborrecían a los gentiles. Bueno, estos no solamente eran gentiles, estos eran partidarios de Herodes. Ellos estaban muy enojados con Herodes, los israelitas, pero sin embargo se juntaron con ellos. Se juntaron por una causa. ¿Cuál fue esa causa? Jesús. Pero no se juntaron vamos a escuchar a Jesús de Nazaret. No, se juntaron porque querían matarlo, hermanos. Esa es la palabra ahí, destruirle, asesinarlo, borrarlo del mapa. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Eso es un poco del contexto. Después el Señor Jesucristo en el capítulo 4 sigue dando sus parábolas. En el capítulo número 5 observamos que Él sale de ahí, se va hacia Gadara, salva a este endemoniado. Sabemos que de ahí tenemos un gran predicador, porque este endemoniado, después que fue salvado, fue a Decápolis, que son las 10 ciudades. Pero luego ocurre esto en el verso 21, pasando otra vez, dice, Jesús en una barca a la otra orilla. ¿Cuál es esa orilla? Capernaum. ¿Qué ocurrió cuando Él regresó? Se reunió alrededor de Él una gran multitud y estaba junto al mar. Su fama había crecido. Su fama estaba en aumento. Dicen los teólogos que este es el primer año en que el Señor Jesucristo estaba predicando. Y es el primer año de gran fama. Le seguían. Imagínense escuchar que algunos le llamaban profeta, otros maestros y otros sí pudieron llamarle Mesías. Oh, un hombre que puede hacer tantos milagros, que cura enfermos,
que saca demonios que nadie jamás ha podido controlar. Este hombre que ha calmado una tormenta, pues era muy famoso. Cuando llega, tiene un gran recibimiento por esta gente porque creía en sus milagros. Pero pregunta, hermanos, nosotros podemos creer, tú puedes ser alguien que cree que Cristo sí puede hacer cosas maravillosas, milagros. Tú puedes creer que Cristo tiene ese poder quizás, pero el creer en eso no te convierte en alguien salvo. Creer que Cristo tiene poder para sanarte no te va a convertir en alguien salvo. ¿Recuerdan la historia de los 10 leprosos? Ellos fueron con Jesús porque creían firmemente que Él los podía sanar. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Y de esos 10, ¿cuántos regresaron con Él a adorarle como Dios, como Mesías? ¿Cuántos, hermanos? Uno solamente. Entonces, un milagro que pueda ocurrir en tu vida o en la vida de alguien cercano, te puede maravillar y tú puedes decir, wow, sí, Cristo es todopoderoso. Pero no por un milagro significa que tú vas a ser salvo de verdad. Por eso, hermanos, es que tenemos mucho cuidado. Sí creemos en los milagros. Dios sigue haciendo milagros. Los médicos pueden decir, desahuciado, va a morir. Pero la última palabra siempre la tendrá Dios. Vamos a creer en los milagros. Dios sigue haciendo milagros. Pero no porque creamos en los milagros, eso es lo que hace que seamos salvos. No. Única y exclusivamente somos salvos cuando el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, nos redarguye y nos enseña que somos pecadores, merecedores del castigo eterno, pero también pone en nuestro corazón una fe genuina, que ciertamente merecemos castigo, pero que Cristo Jesús ha muerto por nuestros pecados, que Él ha sido sepultado conforme a las Escrituras, pero que Él ha resucitado. Y esa es la fe que nos salva, hermanos. No una fe en milagros, una fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, hermanos. Entonces vean, pasando otra vez, verso 22, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró ante sus pies. Brevemente, escuchen, este es el siguiente punto. Jairo era un principal de la sinagoga. ¿Recuerdan qué querían hacer en la sinagoga con él? ¿Recuerdan qué querían hacer los líderes de la sinagoga con Jesús? Querían matarlo. Es muy probable que Jairo hubiese sido uno de ellos. Él era un líder de esa sinagoga. ¿Habían pensado en esto, hermanos, alguna vez? Jairo es muy probable que era uno de los que quizás, no se dice aquí en las Escrituras, pero es muy probable que era parte de, pues era de los líderes. Los líderes odiaban a Jesús y querían matarle. Es muy probable que Jairo sí creía en que Jesús tenía el poder para hacer milagros, pero lo odiaba, hermanos. Es muy probable que Jairo era uno de los enemigos de Jesús. Es muy, muy probable. Yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú hoy? ¿Eres un enemigo de Jesús o eres amigo de Jesús? ¿Quién eres tú? ¿Ya eres amigo de Jesús? Jesús sigue siendo tu enemigo. Tú puedes creer en los milagros que hace Jesús, en su poder, pero ¿eres tú su amigo? ¿Jesús te conoce a ti? ¿Tú has conocido a Jesús? Mira, yo puedo hablar de el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y quizás yo conozco a ese presidente porque lo veo en los periódicos. Pero si yo voy a la Casa Blanca, voy a ocupar ese ejemplo, voy a la Casa Blanca y quiero entrar a la Casa Blanca y me preguntan, bueno, pero ¿quién eres tú? Le digo, bueno, yo soy Silver Martínez y pues es que yo conozco al presidente porque lo veo en los periódicos. ¿Me van a dejar entrar? ¿Por qué no? Pero yo lo conozco, yo sé de él, yo sé que es un presidente, yo sé que tiene mucho poder y yo lo he visto en las noticias. Pues entonces puedo entrar a la Casa Blanca así como sin nada porque le conozco al presidente. ¿Eso es cierto? No. ¿Por qué? Porque el presidente no me conoce a mí.
porque yo no soy en una amistad íntima con el presidente. ¿Me explico? Esto es exactamente lo que pasa hoy en día. Tú puedes haber oído de oídas, Jesús de Nazaret es poderoso. Jesús de Nazaret es el león, es el rey de reyes, señores, señores. Pero yo te pregunto, ¿de verdad ya tienes una comunión bien estrecha con Jesús? ¿De verdad tú ya eres parte de su redil? Él ha venido a ti y te ha dicho, hijo mío, sé salvo, sé sano. Eso ha pasado en tu vida. Si ha pasado, da gloria a Dios. Eres uno de los más grandes privilegiados en este planeta. Si no ha pasado, yo te digo, Él quiere que pase. Y por eso vamos a estar predicando, y por eso estamos predicando, y por eso estamos aquí. Un grupo de locos que predicamos a ese Cristo, a ese Mesías que es poderoso para salvar, para sanar, para hacer milagros, pero no solamente eso, para salvar tu alma. Jairo posiblemente había sido su enemigo, pero ocurrió algo en la vida de Jairo. Él se arrodilla y dice en el verso 23, le rogaba mucho diciendo, mi hija, y el texto en griego es mi hijita, es diminutivo. Nosotros los padres tenemos hijas, ¿no? Las amamos, que nadie se meta con mis hijas porque me enojo, ¿verdad? Claro, es mi hija, mi amada hija. Y nosotros, ¿cómo le decimos? Mi niña, mi bebé, mi princesita, no sé. Bueno, este Jairo tenía su hija y en Lucas se nos dice que era la única. La única. Nosotros somos padres, podemos entender esto perfectamente. Jairo la amaba muchísimo. Al ver esto, su hija estaba agonizando, hermanos. Agonizando. ¿Han visto personas agonizar, hermanos? Si te ha tocado, tú sabes que es muy triste. Personas que ya están respirando muy lentamente, como que sienten que ya se van a ir de este mundo. Agonía. Agonizando. Pálido, sin fuerzas. Jairo miró a su hija agonizando. ¿Y saben qué? Jairo se tuvo que tragar todo su orgullo de líder. Él supo que Jesús estaba de regreso. ¿Y saben qué? No le importó su estatus, no le importó su renombre, no le importó nada. En cuanto miró a Jesús, supo, ahí, tengo que ir con ese maestro, tengo que ir con ese profeta, tengo que ir con ese hombre que tiene poder. Es lo único, es la única salvación para mi hijita. Hermanos, y pueden imaginarse a Jairo, ve al Mesías, imagínense ese hombre con ropas de gala, con su túnica y sus bordones de clásico maestro, fariseo, ¿no? Tremendo ese hombre. Bueno, como un niño humillado delante de Jesús, postrándose, hermanos, no importándole lo que los demás pudieran decirle, porque ¿saben qué pudieran decirles? Jairo, tú adoraste a ese hombre, eres hereje. Observen esa enseñanza. A nadie te inclinarás sino solamente a Jehová tu Dios, dice en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Y ese hombre se postró, se arrodilló delante de Jesús de Nazaret, hermanos. Yo creo que automáticamente, si lo vieron, dijeron, ¿qué le pasa a Jairo? ¿Qué le sucede a Jairo? Pero a Jairo no le importó. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías, padre? Madre, ¿qué harías si tu hijo está en agonía? Ponte sus zapatos. ¿Tú qué harías? A él no le importó. Llegó, se postró, se arrodilló, se ensució sus ropas, sus ropitas finas. Se las ensució, lo reconoció como rey. ¿Tú conoces a Cristo como rey? ¿Tú te has arrodillado delante del Rey Jesucristo? ¿Tú te has humillado delante de Él? Este hombre, un hombre grande, era muy reconocido, no le importó nada. Él sabía que el único que podía rescatar a su hijita amada era Jesús de Nazaret. Dime qué esperas para humillarte delante de Jesús.
Dime qué esperas para doblar tu rodilla delante de Jesús. ¿Quieres que te ocurra algo como esto? ¿Quieres que le ocurra algo a tu familia? ¿Quieres que te ocurra algo a ti de tan grande magnitud para que te humilles delante de Jesús? Espero que no. Por eso predicamos día tras día, para que lo conozcas. Padres, sigan predicándole a sus hijos hasta que lo conozcan. Que no sea necesario que tengan que pasar esto. El orgullo de Jairo, destrozado, a causa de gran necesidad. Quizás el día de hoy hay alguien como Jairo que sabe que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús tiene poder, pero su orgullo no lo deja creer con todo su corazón. Aún piensa que puede depender de sí mismo, de sus finanzas, de su trabajo, de su moral, de su religión, de su juventud, de su salud. Verso 24. Le rogaba, ven, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Miren la fe de este hombre. Este hombre tenía fe. Fue pues con él. Ojo, ¿qué pudo haber hecho Jesús? A ver, espérame, Jairo. Ustedes me querían matar. Jesús pudo haber dicho, no, gracias. Pero miren lo que hizo Jesús. Fue pues con él. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía quién era Jairo? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que él era parte de los líderes de la religión que lo odiaban? Hermanos, dime, ¿tú cómo harías? ¿Cómo responderías si hay alguien que dentro de tu colonia ha hablado siempre mal de ti, te odia, te aborrece, de alguna manera no quiere saber nada de ti, pero sabe que tú eres cristiano y quizás hasta por eso, pero te observa, sabe que tienes mucha fe y un día tiene una gran necesidad y viene a ti esa persona, la que ha hablado mal de ti, la que te ha deseado lo peor, y viene a ti y te dice, necesito que me ayudes. Es probable que por tu mente primero pienses, ajá, ahora sí quieres mi ayuda, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Porque somos pecadores. Pero Jesús no, hermanos. Vean cuán grande es nuestro Cristo. ¿Verdad, hermanos? Gloria a nuestro Cristo, hermanos. Él es digno de gloria. Siendo sus enemigos, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino a este mundo a morir por nosotros los pecadores, hermanos. Él vino, hermanos. Amén, gloria a Dios. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Esto es el puente, hermanos, de lo que une a Jairo y lo que sigue. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Hay una gran interrupción, llega una mujer que tenía una enfermedad, flujo de sangre. ¿Y saben cuántos años? 12 años. ¿Se imaginan? 12 años. Quiero explicarte esto para que comprendamos un poquito más cómo estaba ella. Hoy en día está esta enfermedad de moda, ¿verdad? COVID. En cuanto saben que tienes COVID, tienes que irte a, ¿cómo se dice? A aislarte, ¿verdad? ¿Y saben cuántos días son? 15, ¿no? 20, 30 quizás máximo. 15 días, ¿no, hermano? 14 días. Y los que están aislados, porque yo he platicado con varios, dicen, no, yo me sentía mal, me sentía encerrado, me sentía, etcétera. Se sienten mal, pues claro, están encerrados, no están acostumbrados, ¿verdad? Aislados. Esta mujer llevaba 12 años aislada, hermanos. Ahora, uno piensa, ¿cómo aislada? Pues sí, podía salir. Espera. Para el judío, cuando está en las leyes estipuladas, que cuando alguien, en este caso mujeres, tenían su periodo, no podían tocar ni a sus maridos. Los volvían inmundos. Eso está estipulado en las Escrituras. Los judíos no podían tocar, por ejemplo, cuando alguien moría, en el caso de un sacerdote, no podían tocar a un muerto, porque se contaminaban. No podían tocar tampoco un animal muerto, porque se contaminaban. Esta mujer, al tener esa enfermedad, fue aislada automáticamente de su vida religiosa.
Y no solamente de su vida religiosa, cuando algunos se enteraban, escuchaban, y pues se entiende que se enteraron, así, de lejitos, como si fuera leprosa, hermanos, de lejos, aislada completamente. ¿Se imaginan? Así estaba ella, aislada. No podía entrar a la sinagoga, no podía hablar con algún maestro de la ley, no podían porque no querían tampoco. Pero ella tuvo que vencer todo eso, sabía que tenía una oportunidad. Observen que había mucha gente. Esa mujer desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho. Esta mujer sufrió enfermedad, sufrió pobreza, sufrió menosprecio. Enfermedad, su flujo de sangre, pobreza, lo perdió todo, dice. Pagando a médicos, uno, otro. Y en vez de que la curaran, se ponía peor. Perdió su dinero. ¿Verdad que si tú tuvieras el dinero y tuvieras una enfermedad grave, verdad que pondrías tu dinero con tal de guardar tu vida? Te lo puedo asegurar, pero que sí. Con esta mujer hizo lo mismo. No se podía. Nadie la podía curar. Una enfermedad incurable. Además, el menosprecio. Nadie debía tocarla, no podía acercarse, y mucho menos un hombre santo como Jesús. Alguien que tenían como profeta. No podía. Pero era el único. Miren lo que ella pensaba. Vamos a meternos en su mente. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué tocó su manto? Porque decía, eso es lo que ella pensaba, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella tenía fe que Jesús la podía sanar. Verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios, hermanos. Ella de alguna manera, yo pienso que hasta idólatra, sabía que Jesús de Nazaret podía sanarla. Ojo, digo idólatra, porque ella pensaba en Jesús quizás hasta como un objeto, con que lo toque, seré sana. Tenía fe en milagros, ciertamente, supersticiosamente, claro, gracias. Pero Jesús le dio una gran oportunidad, una fe probada, hermanos. Le dio la oportunidad de que declarara con su boca qué era lo que ella creía. Porque con el corazón se cree, dice las Escrituras, pero con la boca empieza. Miren, verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Salió poder de nuestro Señor Jesús. Eso es increíble, hermanos. Lo tocó, ¡pum!, sale poder, ¿no? ¿Puedes imaginártelo en tu cabeza? Poder de Dios. Luego, sus discípulos, y aquí tenemos otra vez sus discípulos, haciendo, como ya saben, unas de sus discipuladas, era el primer año que andaban con él, todavía, pues eran neófitos, le dicen al Señor Jesús, ¿cómo se atreven a decir al Señor Jesús esto? Dicen, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, como queriendo enseñarle a él, a ver, Señor Jesús, mira, no te das cuenta, te están apretando, y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? O sea, obvio que el Señor Jesús se daba cuenta, obvio que el Señor Jesús sabía que había una multitud, pero esta persona que le tocó no fue común, no fue parte común de la multitud, esto era diferente. Sin embargo, aquí vemos también parte del carácter de nuestro Señor Jesús. En vez de que les dijera, como quizás nosotros podríamos decir, ustedes saben, nosotros también. Tú le dices a tu hijo, mira hijo, haz esto, esto y aquello. Y tu hijo se te queda mirando así como que, ¿por qué voy a hacer esto, esto y aquello? ¿No sabes que esto y aquello? Y tú como adulto lo miras así y le dices, yo sé que esto y aquello, pero sé que te lo tengo que decir. Y como que hasta te incomoda, ¿no es así? Bueno, los discípulos aquí le dijeron, a ver, Señor, como que no estás viendo que una gran multitud te está apretando y preguntas. O sea, le querían dar clases al maestro. Pero Jesús, ¿saben qué hace? No les dice nada. Él continúa con su carácter sobrio, prudente, amoroso. No les dice nada. Cualquiera de nosotros se hubiera molestado. Jesús no.
Verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando. Hermanos, imagínate, tienes una enfermedad tan tremenda, tan horrible, que has visitado un doctor y otro, y has pedido tu fortuna y has llegado a la conclusión, esta enfermedad que tengo no puede ser sanada. Nadie la podrá sanar. Y de repente tocas. Dices, es que si llego ahí, si puedo tocar, ese hombre me va a sanar. Y lo tocas y ¡fum! Sano, limpio. Imagínense cómo estaba esa mujer. Igual que los discípulos cuando vieron que Jesús le dijo al mar, ¡cállate! Tembló, hermanos. Imagínense todas las emociones que tenía en su corazón. Temblando, hermanos. ¿Saben por qué? Una de las razones probables. Ella no quería, obviamente, que la conocieran. Porque ahí en Capernaum seguramente era conocida como la mujer inmunda. 12 años como una mujer inmunda. Es probable que ella pensara, quizás si Jesús se entera que yo lo toqué, Él se va a enojar conmigo y sabe que soy inmunda y va a querer regañarme, no lo sé. O la comunidad, ¿cómo va a pensar la comunidad? Es que ellos saben que yo soy muy sucia y me estoy acercando al maestro. ¿Y qué van a decir de mí? Estaba en el mismo dilema que Jairo, hermanos, ¿se dan cuenta? Jairo decía, ¿qué van a decir mis amigos líderes? Ella decía, ¿qué van a decir toda la comunidad? Pero ellos tuvieron que pasar la prueba. Temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino. ¿Y qué hizo? Lo mismo que Jairo. Se postró. Hay tres personas que se han postrado. Hasta aquí solamente hemos leído 2. Pero si recuerdan, en ese capítulo está el endemoniado gadareno. ¿Qué hizo el endemoniado? El endemoniado. Lo primero, llegó con Jesús y se postró. ¿Quién eres, Jesús? Tú eres Jesús. Has venido a azotarnos antes de tiempo. Esa es primera persona. Segunda persona, Jairo, llegó, se postró. Y esta mujer llegó, se postró. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí la Escritura nos está diciendo algo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Ten confianza en quien has creído. Cristo es Dios. Jamás lo dudes. Aunque vengan pensamientos raros, Cristo es Dios. Y si tú aún no confías en Cristo, te animo a arrepentirte y creer en Él, porque Él es Dios. Si Cristo no fuera Dios, Él le hubiera dicho a esas personas, no te arrodilles, ¿no? Como Pablo, por ejemplo, como Pedro, como los ángeles, muchos otros, cuando las personas se arrodillaban delante de ellos decían, no te arrodilles, yo soy semejante a ti, no lo hagas, por favor. Pero Cristo nunca dijo eso. Cristo permitía que vinieran los hombres, vinieran todos, los grandes y pequeños, se arrodillaran y lo adoraran. De hecho, en una ocasión vinieron los fariseos y dijeron, ¿por qué permites que, mira lo que te están diciendo Hosana, Hosana, que significa bendito el que viene del reino de los cielos, bendito el Mesías, el escogido, ¿por qué no los reprendes? Y él dijo, si estos no hablaren, las piedras alabarían. ¿Qué está diciendo él? Cristo está diciendo que es Dios. Por favor, deja de dudar. Cree en Él. Él es Dios. Verso 33. Se arrodilló, le dijo toda la verdad. Ella habló delante de toda esa comunidad. Lo honró como a Dios, como el Mesías. Verso 34, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor Jesús no solamente la sanó de su enfermedad, sino que en este momento le dio la oportunidad de proclamar su fe públicamente. Dime, ¿tienes deseo de proclamar tu fe públicamente? Espero que el Señor te permita hacerlo. Tienes la oportunidad. No tengas miedo. Proclama tu fe públicamente. Deja de desconfiar. Piensa, sí, somos pecadores, has cometido pecado, pero Cristo te puede salvar. Él te puede salvar. Él nos ha salvado a nosotros, pecadores. Él es digno, hermanos. Amén.
Observen la siguiente prueba. La primera prueba que tuvo esta persona, una interrupción. Imagínense a Jairo, verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Continuamos otra vez con Jairo. Recuerdan que esta fue una interrupción, llegó esa mujer, interrumpió, el Señor Jesucristo iba caminando, iba de camino hacia la casa de Jairo, de repente viene esa mujer y él se detiene. Hermanos, fíjense, esa mujer había pasado 12 años enferma. Es posible que podría continuar otros años quizás con esa enfermedad, ¿verdad? Bueno, los médicos atienden, hasta donde sea, aquí tengo un médico, atienden mayormente en urgencias a quien ya se está muriendo, primero. De hecho, hasta se dice, bueno, si quieres que te atienden, tienes que llegarte muriendo. Si no, no te atienden, ¿verdad? Porque hay protocolos. El protocolo es, si alguien llega quizás con una calentura o algo así, no sé, como una, no sé, gripe, y viene alguien con una herida en la yugular, desangrándose, ¿qué creen que van a hacer los médicos? ¿A quién van a atender primero? Le van a decir al de la yugular, espérate tantito, él llegó primero, entonces el de la gripe que pase, el de la yugular que está desangrando, que tome su turno, que se espere. ¿Verdad que no? Claro que no. Por lógica, lo que van a hacer es ese que se está muriendo. A ver, véngase, pásenlo rápido, pum, lo curan. Y al de gripe, pues puede esperarse. Bueno, vean la lógica de nuestro Cristo. Una mujer llegó, lo tocó, salió poder, sanó, y él pudo haber seguido su camino. ¿Por qué? Porque la hija de Jairo se estaba muriendo. Recuerden, estaba agonizando. ¿Pero qué hizo Jesús? Se paró, miró, hasta que esa mujer decidió hablar. No se nos dice qué tiempo pasó, pero se detuvieron. Se detuvo el Señor Jesús. Imagínense a Jairo. Mi hija está muriendo, Señor. Mira, ya vine, me arrodillé, me postré, te ruego, ve por favor a ver a mi hija, Señor. Jesús dice, sí, vamos. Empiezan a caminar y de repente el Señor se para. ¿Tú cómo estás por dentro? Señor, por favor, vámonos ya, mi hija, Señor, quiero llegar, Señor, ¿verdad, hermanos? Pero claro, ustedes saben, ustedes padres saben, si tu hijo estuviera enfermo de muerte, quieres llegar pero volando al hospital a recibir ayuda, ¿verdad? Imagínense Jairo, y de repente ve esto, y de repente ven que con toda calma el Señor Jesús le habla, hija, tu fe te ha sanado. Imagínense a Jairo, él explotando por dentro, mi hija, mi hijita, está muriendo, Señor. Y luego llega alguien, tu hija ha muerto, Jairo. Quisiera que se pudieran poner en sus zapatos, hermanos. Tu hija ha muerto. Teniendo ahí aquel que con una sola palabra pudiera salvarla, así como el milagro que acababa de hacer, teniéndolo ahí, de repente que te digan, ya, no te dio tiempo, tu hija murió. ¿Qué creen que sintió Jairo, hermanos? Imagínense cómo estaba Jairo, hermanos. Él estuvo así de llevar al Mesías a su casa y no le dio tiempo. Su hija murió. Cualquier padre estaría desgarrándose por dentro, hermanos, ¿verdad? Cualquier padre normal que ama a sus hijos. Su hija única murió. No molestes más al maestro. ¡Wow! Pero Jesús, vean lo que dijo. Esa es la prueba, hermanos. Vean cómo Jesús pone a prueba nuestra fe. Y Jesús seguramente ya te ha puesto a prueba, o si no, te va a poner a prueba. Tenlo por seguro. Estas pruebas te van a hacer más fuerte, que tus músculos espirituales crezcan. Pero si tú en esas pruebas menguas, fallas, estás berreando, estás llorando, estás echando la culpa a Él, en vez de esperar, en vez de decir, Señor, me has mandado esto, Padre, no lo entiendo, me duele, pero Señor,
tu palabra dice que tú eres perfecto, tu palabra dice que tú eres digno, tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, tu palabra dice que tú eres misericordioso, Señor, yo voy a confiar en ti. Oh, si tú eres creyente hoy en día te pido, confía en Él, aunque parezca difícil. Jesús lo mira, oyó, dijo a Jairo, no temas, no temas, cree solamente. Hermanos, esas palabras son para nosotros, precisamente en estos tiempos. Hermanos, uno como pastor, en su corazón tiene amor por los hermanos. Si cualquiera de mis hermanos se enferma de esta enfermedad que, pues, si puede llegar a ser mortal, pues, yo no quiero correr a esconderme, ay, porque me puede llegar la enfermedad y me voy a morir. No, hermanos. Espero que ninguno, hermanos, por favor, padezca tan gravemente, pero con alegría en mi corazón, no porque sea una carga, no, sino que quiero ir y orar por ti, contigo, por amor, simplemente por mero amor. Jesús de Nazaret, nuestro hermoso Padre Celestial, imagínense cuánto nos ama. Si aún un simple hombre pecador puede aún estar dispuesto a infectarse, porque sé que son ovejas del Señor, porque sé que Dios los ama mucho más que nadie más en este universo, porque sé que Cristo ha derramado su sangre por cada uno de ustedes, hermanos. Imagínense cuánto amor no nos tiene el propio Cristo que se entregó por nosotros, hermanos. Jesús dice a Jairo, no temas, cree solamente. Hoy nos dice el Señor, no temas, cree, no temas. De temer. Vino a casa, dice, verso 37, no permitió que siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Antiguamente se contrataban llorones, que parezca extraño, esto es así. Se contrataban eran llorones profesionales. Esos llorones profesionales eran gente que se dedicaba a cuando alguien moría, era la tradición, hermanos. Es como hoy en día, alguien muere y tamales, ¿no? No entiendo por qué, imagínense, después del gasto, imagínense, a alguien, el dolor, la pérdida y el gasto, no, aparte tienes que darle de comer a los que lleguen, no lo entiendo, pero es tradición, ¿verdad? No lo entendemos, pero lo hacemos, ¿no es así? Bueno, ahí igual, para nosotros hasta nos da risa, bueno, llorones, ¿por qué? Era la tradición, quizás ni lo entendían, pero lo hacían. Había gente profesional que se dedicaba a llorar, ¿no? No sabemos cómo sería eso, ¿no? 2 dracmas la lágrima, 5 lágrimas el desmayo, no, 5 dracmas el grito desde lo más profundo de tu corazón. No sé cuánto valdría eso, ¿verdad? Imagínense qué trabajo tan raro. Pero bueno, eran llorones profesionales que, como Jairo tenía mucho dinero, pues para mostrar su honra y su gloria, por así decirlo, pues ya habían contratado a muchos. Así que ahí el griterío de gente llorándose, lamentándose, golpeándose el cuerpo, etcétera, ¿no? Llegó y de repente imagínense la escena, nuestro Señor Jesús, oh, nuestro hermoso hermano mayor, nuestro rey, todos gritando, ¡ah!, gritando, llorando. Y luego llega nuestro Señor Jesucristo con toda la calma, ¿verdad?, del universo, calmado, tranquilo, después de haberle dicho a Jairo, no temas, cree, Jairo, no temas, cree, tranquilito. Observa y les dice, vean nuestro Señor Jesús, es nuestro Señor. Quiero que tengan más confianza, hermanos, en nuestro Cristo. No quiero que piensen que nuestro Cristo era como un hombre siempre duro, así, enojado. No, nuestro Cristo, les puedo asegurar que inmediatamente te ha de haber caído, pero bien, inmediatamente. Al estar con Él, de seguro sentías una confianza, pero llena de santidad.
alegre. Imagínense, están todos llorando ahí y el Señor Jesús casi como por ironía. Pero, ¿por qué están haciendo escándalo? ¿No? ¿Por qué alborotáis y lloráis? Era su trabajo, ¿no? Pero él llega, la niña muerto, y él dice, ¿pero por qué lloran? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están alborotando? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces ellos, fíjense, eran tan profesionales, fíjense, estaban llorando, estaban haciendo un alboroto por la niña. Jesús le dice, la niña no está muerta, sino duerme. Inmediatamente, ¿qué hicieron ellos en el verso 40? Se burlaban de él. Ojo, estaban llorando primero por la niña. ¡Ñe! Vieron al Señor Jesús, ¿por qué hacen tanto alboroto? Y se dejaron de llorar inmediatamente para burlarse de Jesús. ¿Se dan cuenta? Así rápido cambiar. De llorar a burlarse. De llorar a ponerse sarcásticos, gracias por la palabra, sarcásticos, ¿no? Eran profesionales esos hombres. Y también hipócritas. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y al de la niña, a los que estaban con él, entró donde estaba la niña, y tomando a la niña, y esto es hermoso, hermanos, de la mano, imagínense la escena, él toma a la niña de la mano y le dijo, Talita Kumi. Talita Kumi. Esto es niña. Pero esa palabra talita también no es como, niña, levántate. No. Esa palabra es como la de un padre que va a despertar a su hija, hermanos, con mucho amor. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a despertar a tu hija con mucho amor? Así le vas a la princesa. No un latigazo así, no, con un bote de agua. No. Con mucho amor. Hijita, despiértate. Hermanos, hay algo que yo le agradezco mucho a mi Señor, y es en las mañanas. He procurado hacerlo, ¿no? Con el más chiquito de repente se me levanta, me sonríe, papi, me dice papito, y así con tanto amor. No, solo me dice papá, ¿verdad? Papá, sí. Pero yo lo siento como papito. Vean cuánto amor siento. Él solamente puede decir papá, ¿no? Y ya lo agarro de la mano, inmediatamente vamos a orar, ¿no? Oro con él. Veo a mi niña, veo sus ojitos, y mi corazón se llena de tanto amor. Digo, mis hijos tan hermosos, ¿no? Ir a despertar a estos niños, a veces los despertamos, a ver, pero también a veces los despertamos, hijo, párate. Hay un amor en nuestro corazón por ellos. Cariño, así el Señor le habla a esta niña, con autoridad, pero con amor. Así se tienen que imaginar este texto. Hijita, despierta. La niña estaba durmiendo, hermanos, pero miren, para Jesús, para nosotros, el latido de su corazón había cesado. El pulso de su vida había cesado. Ella estaba muerta. Pero para Cristo no, hermanos. Él solo le tuvo que decir, despierta, pequeña. Niña, levántate. Oh, hermanos, eso ha ocurrido, hermanos, en la vida de todo aquel que ya cree en Jesús. Él nos ha dicho, hijito, despierta. Hijo, levántate. Porque somos sus ovejas, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo nos predestinó. Si hoy estás aquí, Dios lo ha permitido. Es probable que hoy el Señor te esté diciendo, hijo, despierta. Deja de estar muerto en tus delitos y pecados. Hoy, levántate. Despierta. Arrepiéntete. Cree. Y para los que ya creemos, ya hemos oído esa voz. Levántate. Despierta. Levántate. ¿Verdad, hermanos? Oh, iglesia, levántense, por favor. Dejemos de dormir el sueño. Dejemos de dormir como si no estuviéramos viviendo la vida más grandiosa que jamás nadie tendrá. Hermanos, somos cristianos. Él nos ha salvado. Y nos ha salvado con el propósito de proclamar su palabra. Tenemos un gran propósito. No existimos meramente para trabajar y sacar dinero y ahí pasarla hasta que nos muramos. No, tienes un tremendo propósito genuino en Cristo. Exaltarlo,
glorificarlo. Levántate, por favor. Levántate, despierta, levántate del sueño. Si quizás has estado en un tiempo como que me como que entristeces, como que te estás enfriando, arrepiéntete y levántate, por favor. Señor Jesucristo le dice a esa pequeña, levántate, pequeña hijita, levántate. La niña se levantó. ¿Y qué hace la niña? Andaba. Y ojo, escuchen esta palabrita que está ahí, pues tenía 12 años. ¿Cuántos años había padecido la mujer de flujo de sangre? 12 años. La mujer padeció 12 años. Esta niña tenía 12 años. Hay una conexión tremenda ahí. Es probable, yo quizás así me lo quiero imaginar, no se sabe con certeza. Es probable que el día que esa niña nació, esa mujer que padecía flujo de sangre, empezó con su enfermedad. Miren, Jairo y esa mujer, debido a la enfermedad de ella, jamás seguramente hubiesen tenido contacto, porque Jairo era un principal de la sinagoga y ella era una mujer inmunda. Pero Cristo hizo la diferencia. Dice la Escritura, derribando la pared intermedia. Derribando la pared intermedia. Él hace que de los dos seamos un solo pueblo. Unidad, hermanos. Unidad. Esa mujer que había sido inmunda durante tantos años y ese hombre que era un líder en la sinagoga, eran dos contrastes bien diferentes. No habría forma de que se unieran en una sola iglesia. Pero Cristo vino a hacer esto. Escúchame, eso es la iglesia, hermanos. Todos unidos. El rico y el pobre, el fuerte y el débil. Eso es la iglesia, hermanos. Si tú sientes o has sentido que de alguna forma no perteneces a la iglesia por X o por Y, arrepiéntete. Nuestro Cristo quiere que le glorifiquemos siendo unidos. Cuando eso ocurra, hermanos, Él será glorificado. Y además de ser glorificado, van a ocurrir ciertas cosas que con esto quiero concluir. Cuando Cristo Jesús es glorificado en la iglesia por medio de la unidad, cuando nos amemos los unos a los otros, ¿qué dirán los de afuera? Mirad cómo se aman, ¿verdad? Lo dicen las Escrituras. Mirad cómo se aman. Oh, mira, un hermano está enfermo, viene y me ayuda. Oh, una hermana está en necesidad, literalmente la han sacado de su casa. Vamos a apoyarla con lo que podamos. Oh, un hermano, mira, tiene meses que no tiene trabajo. No, hermanos, sabemos que esto ha ocurrido en tu vida. Te ayudamos. Unidad, hermanos. Cristo va a observar esta unidad. Y de esta forma vamos a honrarlo. No importa si somos una iglesia muy pequeña. Si nos amamos, Cristo será honrado. Y es una forma de evangelizar, hermanos. Porque los de fuera verán. Pero si por dentro andamos peleándonos, andamos diciéndonos cosas, andamos murmurando, andamos no caminando como deberíamos, pues es evidente que los de afuera van a decir, mira, y son cristianos. Me explico, hermanos, vean cómo todo esto nos lleva a esto. Cristo es digno, hermanos. Luego la niña se levantó, andaba, tenía 12 años, se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo. Fíjense, esa niña se levantó sana. Inmediatamente, denle de comer. Yo creo que el Señor Jesús sabe cómo son los jovencitos a los 12 años, ¿verdad? Tienen que comer bastante a cada ratito. Y el Señor Jesús se preocupó por ella. Pero además esto también significa que la restauró plenamente. No como que la curó tantito. Plenamente, magníficamente, soberanamente. Inmediatamente, denle algo de comer. Seguramente esa pequeña no había comido debido a su enfermedad. Pero así, ¡pum! El Señor la sanó. Ya, denle de comer. Amén, hermanos. Vean quién es Cristo. Vean quién es este hombre a quien nosotros oramos. Vean quién es Él.
Y así como Jairo se humilló, no importándole lo que le iban a decir, si se arrodillaba delante de él, así como esta mujer no le importó lo que la comunidad iba a decir de ella, así, por favor, cree, arrepiéntete, humíllate y clama a Él. Amén, hermanos. Oramos. Señor, te doy gracias por el privilegio que me has dado, Señor, de compartir la palabra en este día. Te ruego, Señor, la palabra haga lo que tenga que hacer. Dios, te ruego por el corazón, Señor, de los más pequeñitos, Señor. La pequeña Elizabeth, oh Señor, síguela redarguyendo, Dios. Que te conozca, Dios, que te conozca, Padre. También por el pequeño Max, Señor, que te conozca, mi Padre Santo, plenamente. Ruego, Señor, por Valeria, Padre, por favor, que ella te conozca, Señor, por Emir y por Gerardo. Dios, ellos han escuchado bastante, Señor, que ellos te conozcan, Señor, sean nacidos de nuevo. Te ruego por Hachi, Señor, la más pequeña de sus hermanas, Señor. Oh, Dios, por favor, Padre, todas las palabras que ella ha escuchado, Señor, oh, Dios, que caigan en buena tierra. Te ruego, Señor, por Fernandito, Señor, que el día de hoy lo has traído aquí, Señor. Por favor, que esto que ha escuchado sea bendición para él. Te ruego, mi Padre Santo, por mi hermano Samuel y toda su familia, mi Señor, oh, que te conozcan más y más y más, Señor. Te ruego por las visitas en el día de hoy. Te ruego por mi hermana, Padre. Te ruego por mi hermana Julia, por mi hermana Rosy, Señor. Te ruego, Señor, por todas las almas que hemos estado aquí, que la palabra se pueda quedar en sus corazones y que puedan alabarte porque eres digno de gloria y de honra. Te alabo, Señor, por tu infinito amor en el nombre precioso tuyo. Amén y amén. Mis amados hermanos, les animo a darse un saludo de paz. El Señor les bendiga. Gracia y paz.